Capítulo 1. Comprende por qué la mente se inquieta. La inquietud mental es una experiencia común en la vida humana. Pensamientos que no se detienen, preocupaciones constantes y una sensación de peso interior acompañan a muchas personas día tras día. Para comenzar a calmar la mente, es necesario primero comprender por qué se inquieta. No para juzgarla, sino para mirarla con compasión y claridad. La mente se inquieta cuando intenta cargar con más de lo que puede sostener. Se preocupa por el futuro, revive el pasado y busca controlar lo que está fuera de su alcance. En este intento constante de anticipar y resolverlo todo, pierde el descanso. Cuando Dios no ocupa el centro, la mente intenta ocupar su lugar, y ese esfuerzo la agota. Muchas veces, la inquietud nace del miedo. Miedo a perder, a equivocarse, a no ser suficiente o a no saber qué pasará mañana. Estos miedos no siempre son conscientes, pero influyen profundamente en los pensamientos. La mente, al no encontrar seguridad interior, se mantiene en alerta constante. La desconexión espiritual también intensifica el ruido mental. Cuando la vida se vive solo desde la preocupación material o el esfuerzo personal, el alma se siente sola. Dios no se aleja, pero la mente deja de escucharlo. Y en ese silencio interior no habitado, los pensamientos ocupan todo el espacio. Comprender esto no significa culparte por sentir ansiedad o inquietud. Significa reconocer que la mente necesita apoyo, dirección y descanso. Así como el cuerpo se cansa, la mente también lo hace. Y cuando se cansa, necesita volver a una fuente de paz más profunda que ella misma. Dios no creó la mente para vivir en angustia permanente. La creó para pensar, discernir y crear, pero no para cargar sola con el peso de la vida. Cuando intentas resolverlo todo sin confiar, la mente se tensa. Cuando comienzas a confiar, empieza a relajarse. Este capítulo te invita a observar tu inquietud con honestidad. No para luchar contra ella, sino para preguntarte qué estás intentando controlar y que podrías empezar a entregar. La inquietud no es una señal de debilidad espiritual, es una invitación a volver a Dios. En conclusión, la mente se inquieta cuando se separa de la confianza y del descanso espiritual. Comprender esto es el primer paso hacia la calma. Cuando reconoces que no estás llamado a cargar solo con todo, abres la puerta a una paz más profunda. Una paz que no nace del control, sino de la confianza en Dios. Capítulo 2. Confiar en Dios cuando la mente pierde control. Hay momentos en los que la mente parece desbordarse. Pensamientos repetitivos, escenarios imaginados y una sensación constante de urgencia toman el control. En esos momentos, intentar calmar la mente solo con esfuerzo personal suele aumentar la tensión. Confiar en Dios cuando la mente pierde control no es rendirse, es descansar. La mente busca controlar porque cree que así se protege. Pero el control absoluto es una ilusión que agota. Cuando todo depende de ti, el peso se vuelve insoportable. Confiar en Dios significa reconocer que no estás solo, que hay una sabiduría mayor sosteniendo incluso aquello que no comprendes. Confiar no es dejar de actuar, es cambiar desde donde actúas. Cuando confías, sigues avanzando, pero sin miedo constante. Entregas el resultado, aunque sigas haciendo tu parte. Esta entrega libera a la mente de la presión de tener todas las respuestas. Muchas veces, la ansiedad aparece porque quiere certezas inmediatas. La fe, en cambio, te invita a caminar incluso sin ver todo el camino. Esto desafía a la mente, pero calma al alma. Cuando aceptas no saberlo todo, la mente comienza a relajarse. Confiar en Dios implica soltar preguntas que no tienen respuesta ahora. Implica aceptar que hay procesos que maduran con el tiempo. La mente quiere soluciones rápidas, pero el corazón necesita paz. La fe te enseña a priorizar esa paz. La confianza se cultiva en la práctica diaria, a través de pequeñas entregas, de oraciones sinceras, de silencios donde decides no alimentar la preocupación. Cada vez que eliges confiar, aunque sea por un instante, la mente aprende a soltar. Este capítulo te invita a preguntarte, ¿qué estás intentando controlar en este momento? ¿Qué pasaría si lo entregaras a Dios, aunque no sepas cómo se resolverá? Muchas veces, el alivio comienza en ese acto interno de confianza. En conclusión, confiar en Dios cuando la mente pierde control es una forma profunda de descanso espiritual. No elimina los desafíos, pero cambia la manera en que los atraviesas. Cuando confías, la mente deja de luchar y el corazón encuentra un lugar donde reposar. Y desde ese reposo, la paz comienza a crecer. Capítulo 3. La fe como ancla en tiempos de ansiedad.
La ansiedad hace que la mente se sienta como un mar agitado. Pensamientos que van y vienen sin control, emociones intensas y una sensación constante de inestabilidad. En medio de ese movimiento interno, la fe actúa como un ancla. No detiene las olas, pero evita que te pierdas en ellas. La fe no es ausencia de miedo. Es la decisión de confiar incluso cuando el miedo está presente. Cuando la ansiedad aparece, la mente busca respuestas rápidas y control inmediato. La fe, en cambio, invita a permanecer firme aun cuando no hay claridad total. Esa firmeza interior es lo que aporta estabilidad. Tener fe no significa entender todo lo que ocurre. Significa creer que, aunque no comprendas el momento que estás viviendo, no estás abandonado. Dios permanece presente incluso en el silencio, incluso en la confusión. Recordar esto calma la mente porque le devuelve un punto de apoyo. La ansiedad se intensifica cuando te sientes solo frente a tus pensamientos. La fe rompe esa soledad interior. Te recuerda que no cargas la vida por ti mismo, que hay una presencia que sostiene cuando tus fuerzas se debilitan. Esa certeza, aunque sea suave, trae alivio. La fe también ordena las prioridades internas. Cuando confías, dejas de exigirle a la mente soluciones inmediatas y comienzas a darle espacio al corazón. El corazón no necesita entenderlo todo para sentir paz, necesita confiar. En los momentos de ansiedad, volver a la fe puede ser tan simple como una oración breve, una frase de confianza o un acto consciente de entrega. No se trata de grandes gestos, sino de recordar a quien te sostienes cuando sientes que pierdes el equilibrio. La fe se fortalece con la experiencia. Cada vez que atraviesas una dificultad y descubres que no estabas solo, el ancla se hace más firme. Esa memoria espiritual se convierte en un refugio para futuras tormentas mentales. Este capítulo te invita a reflexionar. ¿En qué momentos has sentido que la fe te sostuvo cuando la mente no podía más? ¿Qué cambiaría si, ante la ansiedad, eligieras aferrarte a esa confianza en lugar de luchar contra ella? En conclusión, la fe es un ancla porque te mantiene firme cuando todo parece inestable. No elimina la ansiedad de inmediato, pero evita que te arrastre. Cuando eliges confiar en Dios en medio del ruido mental, encuentras un punto de calma que no depende de las circunstancias, sino de una presencia que te sostiene desde dentro. Capítulo 4. Entregar tus preocupaciones en oración. La oración no es solo una petición de respuestas, es un acto de entrega. Cuando la mente está cargada de preocupaciones, la oración se convierte en un espacio donde puedes soltar lo que pesa. Entregar tus preocupaciones en oración es reconocer que no estás llamado a sostenerlo todo por ti mismo. Muchas personas oran buscando soluciones inmediatas. Cuando estas no llegan, se frustran o dudan. Sin embargo, la verdadera fuerza de la oración no siempre está en cambiar las circunstancias, sino en cambiar el estado interior desde el cual las enfrentas. Al orar, la mente deja de girar sola y se abre a una presencia que acompaña. Entregar una preocupación no significa olvidarla o ignorarla. Significa colocarla en manos de Dios con humildad y confianza. Es decir, internamente, esto me supera, pero confío en que tú puedes sostenerlo. Ese acto libera a la mente de la carga constante de pensar y repensar el mismo problema. La oración también ordena los pensamientos. Cuando expresas lo que te preocupa con sinceridad, el ruido mental se calma. Poner en palabras lo que llevas dentro, sin máscaras ni exigencias, permite que la mente respire. No necesitas oraciones perfectas ni palabras elaboradas. Dios escucha el corazón antes que el lenguaje. Una oración sencilla, nacida desde la honestidad, tiene un poder profundo para aquietar la mente. Entregar tus preocupaciones en oración es un hábito que se cultiva. Al principio, la mente vuelve una y otra vez al problema. Con el tiempo, aprende a soltar. Cada entrega es un entrenamiento en confianza. Este capítulo te invita a preguntarte, ¿qué preocupación estás cargando solo en este momento? ¿Qué cambiaría si la entregaras en oración, sin exigir resultados, solo buscando descanso interior? En conclusión, la oración es un refugio para la mente inquieta. Cuando entregas tus preocupaciones a Dios, no siempre cambian las circunstancias de inmediato, pero cambia tu forma de habitarlas. Y desde esa calma interior, comienzan a abrirse caminos que la mente agitada no podía ver. Capítulo 5. El silencio interior como espacio para escuchar a Dios. Vivimos rodeados de ruido. No solo ruido externo, sino ruido interior. Pensamientos constantes, preocupaciones repetidas y diálogos internos que no se detienen. En este estado, escuchar a Dios se vuelve difícil.
El silencio interior no es ausencia de pensamiento, es un espacio de quietud donde la mente deja de dominar y el corazón puede escuchar. El silencio no se impone, se permite. Cuando intentas forzar a la mente a callar, ésta se resiste. En cambio, cuando eliges detenerte con suavidad, respirar y observar sin juzgar, el ruido comienza a disminuir por sí solo. En ese espacio, la presencia de Dios se vuelve más perceptible. Dios no siempre habla con palabras claras. Muchas veces se manifiesta como paz, claridad, intuición o una sensación profunda de calma. El silencio interior es el terreno donde esa guía puede emerger. Sin silencio, la mente interpreta todo desde su inquietud. Crear silencio interior no requiere aislarte del mundo. Puede practicarse en momentos breves durante el día. Al detenerte unos instantes, cerrar los ojos o simplemente respirar con conciencia, estás invitando la calma. Estos momentos construyen una relación más profunda con Dios. El silencio también revela. Cuando la mente se aquieta, emergen emociones y pensamientos que estaban ocultos. Esto puede resultar incómodo al principio, pero es parte del proceso de sanación. Dios no solo calma, también ilumina lo que necesita ser visto con amor. Escuchar a Dios en el silencio no significa recibir respuestas inmediatas. A veces, lo que recibes es fortaleza para seguir, paciencia para esperar o claridad para aceptar. Esa guía suave sostiene más de lo que imaginas. Este capítulo te invita a reflexionar. ¿Cuándo fue la última vez que permitiste el silencio sin distracciones? ¿Qué pasaría si hicieras del silencio un encuentro y no un vacío? En conclusión, el silencio interior es un espacio sagrado donde la mente descansa y el alma se conecta. Cuando aprendes a habitarlo, descubres que Dios siempre ha estado ahí, esperando que la mente se calme para poder ser escuchado. Capítulo 6. Aceptar lo que no puedes cambiar con humildad. Una de las mayores fuentes de inquietud mental es la resistencia. Resistirse a lo que ya es, luchar contra situaciones que no puedes cambiar y exigirle a la vida que sea distinta genera un desgaste profundo. Aceptar no es resignarse, es reconocer con humildad los límites humanos y descansar en la sabiduría de Dios. La mente suele confundir aceptación con derrota. Cree que aceptar es rendirse o dejar de intentar. En realidad, la aceptación libera energía. Cuando dejas de luchar contra lo inevitable, recuperas fuerzas para actuar donde sí puedes influir. Aceptar lo que no puedes cambiar implica reconocer que no todo depende de ti. Hay procesos, decisiones ajenas y tiempos que escapan a tu control. Esta realidad puede resultar incómoda para la mente, pero profundamente liberadora para el corazón. La humildad espiritual no te empequeñece, te ubica. Te recuerda que no estás solo sosteniendo el mundo. Dios no espera que cargues con todo, espera que confíes. Esa confianza calma la mente porque le quita una responsabilidad que no puede manejar. Aceptar también implica atravesar emociones. Tristeza, frustración o miedo pueden aparecer cuando reconoces límites. No es falta de fe sentirlas. Es parte de la experiencia humana. Dios no te pide que niegues lo que sientes, te invita a atravesarlo acompañado. Cuando aceptas con humildad, la mente deja de pelear y comienza a descansar. Ese descanso no siempre cambia las circunstancias, pero transforma tu forma de vivirlas. Desde la aceptación, surge una paz más estable. Este capítulo te invita a reflexionar. ¿Qué situación estás resistiendo en este momento? ¿Qué cambiaría si, en lugar de luchar, la pusieras en manos de Dios con humildad? Muchas veces, la paz llega cuando sueltas la exigencia de entenderlo todo. En conclusión, aceptar lo que no puedes cambiar con humildad es un acto profundo de fe. No significa renunciar a tus deseos, significa confiar en que Dios sostiene incluso aquello que no comprendes. Y en esa confianza, la mente encuentra descanso y el corazón se aquieta. Capítulo 7. Reemplazar el miedo por esperanza. El miedo es una emoción poderosa que surge cuando la mente imagina un futuro incierto sin sentir apoyo. Cuando el miedo domina, la mente se llena de escenarios negativos y la paz se desvanece. Reemplazar el miedo por esperanza no significa negar la realidad, significa mirarla desde la confianza en Dios. El miedo nace cuando te sientes solo frente a lo que viene. La esperanza, en cambio, surge cuando recuerdas que no caminas solo. No siempre sabes cómo se resolverán las cosas, pero sabes en quién confías. Esa certeza suaviza la ansiedad y ordena los pensamientos. La mente tiende a anticipar lo peor como mecanismo de protección. Sin embargo, cuando ese hábito se vuelve constante, desgasta. La esperanza interrumpe ese patrón.
No promete ausencia de dificultades, promete presencia divina en medio de ellas. Reemplazar el miedo por esperanza es un acto consciente. Implica observar los pensamientos de temor y elegir no alimentarlos. Implica recordar experiencias pasadas donde Dios sostuvo cuando parecía imposible. Esa memoria espiritual fortalece la confianza. La esperanza no siempre se siente como entusiasmo. A veces es una calma suave, una confianza silenciosa que permite seguir adelante aún con dudas. Esa forma de esperanza es profunda y estable. Practicar la esperanza requiere repetir actos de confianza. Orar, agradecer, recordar promesas espirituales y elegir pensamientos que fortalezcan el alma. Con el tiempo, la mente aprende a acudir a la esperanza en lugar de quedarse atrapada en el miedo. Este capítulo te invita a reflexionar. ¿Qué miedo ocupa hoy tu mente? ¿Qué cambiaría si eligieras entregarlo a Dios y permitir que la esperanza ocupe su lugar? En conclusión, reemplazar el miedo por esperanza transforma la experiencia interna. El miedo paraliza, la esperanza sostiene. Cuando eliges confiar en Dios frente al futuro, la mente se calma y el corazón se fortalece. Y desde esa esperanza, el camino se vuelve más llevadero y lleno de sentido. Capítulo 8. Vivir el presente bajo la protección divina. Gran parte de la inquietud mental no proviene de lo que está ocurriendo ahora, sino de lo que la mente imagina que podría ocurrir. El pasado se revive con culpa o nostalgia, y el futuro se anticipa con temor. Vivir el presente bajo la protección divina es aprender a habitar el ahora con confianza y entrega. Dios se manifiesta en el momento presente. No habita en el ayer que ya pasó ni en el mañana que aún no existe. Cuando la mente se adelanta o se queda atrás, pierde contacto con la fuente de paz que está disponible ahora. Volver al presente es volver a Dios. Vivir el presente no significa despreocuparte del futuro ni ignorar responsabilidades. Significa hacer lo que te corresponde hoy, con calma y fe, sin cargar con escenarios que aún no han ocurrido. La mente se aligera cuando deja de anticipar. Sentir la protección divina en el presente calma profundamente el corazón. Te recuerda que, en este instante, estás sostenido. Incluso en medio de dificultades, hay un espacio interno donde puedes descansar. Ese espacio se abre cuando eliges estar aquí y ahora. La práctica de presente puede ser sencilla. Respirar con conciencia, agradecer lo que tienes ahora, observar lo que te rodea sin juicio. Estos actos simples anclan la mente y permiten que la paz emerja. Cuando la mente se aquieta en el presente, la ansiedad pierde fuerza. No porque desaparezcan los problemas, sino porque dejas de multiplicarlos mentalmente. El presente siempre es más manejable que el futuro imaginado. Este capítulo te invita a reflexionar. ¿Dónde está tu mente la mayor parte del tiempo? ¿Qué pasaría si la trajeras suavemente a la hora, confiando en que Dios está contigo en este instante? En conclusión, vivir el presente bajo la protección divina es una forma profunda de calmar la mente. Cuando eliges estar aquí, confiando en Dios, la ansiedad se reduce y la paz se hace más accesible. El presente se convierte en un refugio donde la mente descansa y el alma se fortalece. Capítulo 9. Sanar la mente a través del perdón. La mente carga más peso de que imaginas cuando guarda resentimiento. Recuerdos dolorosos, palabras no dichas y heridas no sanadas ocupan espacio mental y emocional. Sanar la mente a través del perdón no es olvidar lo ocurrido ni justificar el daño, es liberar tu interior de una carga que ya no necesitas sostener. El resentimiento mantiene viva la herida. Cada vez que recuerdas lo sucedido con enojo o tristeza, la mente revive la experiencia como si ocurriera de nuevo. El perdón rompe ese ciclo. No cambia el pasado, pero cambia la forma en que el pasado vive dentro de ti. Perdonar no es un acto hacia el otro, es un acto hacia ti. Muchas veces esperas que la otra persona cambie, se arrepienta o repare el daño. Mientras eso no ocurre, tu mente permanece atrapada. El perdón te libera incluso si el otro nunca cambia. Desde la fe, el perdón se vuelve un camino de sanación profunda. Dios no te pide perdonar para minimizar tu dolor. Te invita a perdonar para que ese dolor no gobierne tu vida. Cuando eliges perdonar, entregas la herida a Dios y permites que Él la transforme. El perdón también requiere tiempo. No siempre es inmediato ni lineal. A veces es una decisión que debes renovar varias veces. Cada intento sincero es valioso. Dios acompaña incluso los procesos lentos y difíciles. Perdonar no significa exponerte de nuevo al daño. Puedes perdonar y poner límites. Puedes soltar el rencor y cuidar tu corazón. El perdón sana la mente, los límites protegen el alma. Cuando perdonas, la mente se vuelve más ligera. El ruido disminuye,
La tensión se afloja y el corazón recupera espacio para la paz. Muchas veces, la calma que buscas llega después de soltar lo que llevabas guardado. Este capítulo te invita a reflexionar. ¿Qué heridas sigues cargando en silencio? ¿Qué cambiaría si pidieras a Dios la fuerza para comenzar a perdonar, aunque aún duela? En conclusión, sanar la mente a través del perdón es un acto profundo de libertad espiritual. No borra la historia, pero te libera de vivir atado a ella. Cuando eliges perdonar con la ayuda de Dios, la mente descansa, el corazón se aligera y la paz comienza a ocupar el lugar del dolor. Capítulo 10. Confiar en los tiempos de Dios. Una de las mayores fuentes de inquietud mental es la impaciencia. La mente quiere respuestas rápidas, soluciones inmediatas y certezas claras. Cuando las cosas no ocurren al ritmo que esperas, aparece la ansiedad, la duda y, a veces, la frustración. Confiar en los tiempos de Dios es aprender a soltar esa urgencia y descansar en una sabiduría más grande que la tuya. Los tiempos de Dios no siempre coinciden con los deseos de la mente. Mientras tú preguntas cuándo, Dios trabaja en el cómo y en el para qué. Muchas veces, lo que hoy parece demora es preparación. La mente no siempre ve ese proceso, pero el alma puede aprender a confiar en él. La impaciencia nace del miedo a que las cosas no salgan bien. La fe, en cambio, te recuerda que incluso cuando no entiendes el camino, no estás abandonado. Confiar en los tiempos de Dios no elimina la espera, pero la transforma. La espera deja de ser angustia y se convierte en crecimiento interior. Aceptar los tiempos divinos implica rendir el control. No significa quedarte inmóvil, sino actuar con fidelidad hoy y soltar el resultado. Hacer lo que te corresponde y confiar el resto. Esa actitud libera la mente de la presión constante de anticipar. Muchas veces, cuando miras atrás, comprendes por qué algo no ocurrió antes. Lo que parecía retraso fue protección. Lo que parecía silencio fue guía. Reconocer esto fortalece la confianza para las esperas actuales. Confiar en los tiempos de Dios también enseña paciencia contigo mismo. No todo crecimiento es inmediato. No toda sanación es rápida. Dios trabaja con profundidad, no con prisa. Cuando aceptas esto, dejas de exigirte resultados imposibles. Este capítulo te invita a reflexionar. ¿Qué estás esperando con ansiedad en este momento? ¿Qué cambiaría si decidieras confiar en que Dios está obrando, incluso en el silencio? En conclusión, confiar en los tiempos de Dios es un acto profundo de fe y calma interior. Cuando sueltas la prisa y eliges confiar, la mente se aquieta y el corazón se fortalece. La espera ya no es un vacío, es un espacio donde Dios sigue actuando, incluso cuando no lo ves. Capítulo 11. Fortalecer la mente con la palabra. La mente necesita alimento. Así como el cuerpo se debilita cuando no recibe lo necesario, la mente se desgasta cuando se nutre solo de preocupaciones, temores y pensamientos repetitivos. Fortalecer la mente con la palabra es permitir que la verdad espiritual reordene lo que el ruido mental ha desestabilizado. La palabra no solo informa, transforma. Cuando la lees o la escuchas con apertura, actúa como una luz que ilumina pensamientos confusos y emociones desordenadas. No siempre cambia las circunstancias externas, pero cambia la forma en que las interpretas. Y ese cambio interno trae paz. La mente suele llenarse de mensajes que generan miedo, exigencia o desesperanza. La palabra introduce un lenguaje distinto, uno que habla de confianza, propósito y acompañamiento divino. Al exponerte a ese lenguaje, tu diálogo interno comienza a transformarse. Fortalecer la mente con la palabra no es repetir frases de forma automática. Es permitir que el mensaje penetre, que se asiente y dialogue con lo que estás viviendo. Incluso una sola frase, sostenida con fe, puede convertirse en un ancla mental en momentos de inquietud. Cuando la mente se agita, volver a la palabra ofrece dirección. Te recuerda quién eres, en quién confías y dónde descansa tu esperanza. Esa recordación calma porque te saca del aislamiento interior y te devuelve a una relación viva con Dios. La práctica constante fortalece. Leer, escuchar o meditar la palabra de forma regular crea un espacio de renovación mental. Con el tiempo, los pensamientos que antes dominaban pierden fuerza y otros más serenos comienzan a ocupar su lugar. Este fortalecimiento no elimina los desafíos, pero cambia la forma de enfrentarlos. La mente deja de reaccionar desde el miedo y comienza a responder desde la fe. Esa transición es profunda y sanadora. Este capítulo te invita a reflexionar. ¿Qué voces están alimentando tu mente a diario? ¿Qué cambiaría si permitieras que la palabra ocupara un lugar más presente en tu pensamiento? En conclusión,
Fortalecer la mente con la palabra es un acto de cuidado espiritual. No se trata de imponer creencias, sino de permitir que una verdad más grande que tus preocupaciones renueve tu interior. Cuando la mente se llena de palabra, encuentra dirección, consuelo y una paz que no depende de las circunstancias, sino de la presencia constante de Dios. Capítulo 12. Descansar en Dios y vivir en paz. Después de recorrer este camino de comprensión, fe, entrega y sanación, llegas a un punto esencial: el descanso. Descansar en Dios no es dejar de vivir, es aprender a vivir desde un lugar más profundo y seguro. Es permitir que tu mente, tan acostumbrada a luchar y preocuparse, encuentre finalmente un lugar donde reposar. Vivir en paz no significa que desaparezcan los problemas, las dudas o los desafíos. Significa que ya no enfrentas la vida solo desde tus fuerzas. Significa saber que, incluso en medio de la incertidumbre, hay una presencia que sostiene, guía y acompaña. Esa certeza transforma la experiencia interna. El descanso espiritual comienza cuando dejas de exigirle a tu mente que tenga todas las respuestas. Cuando aceptas que no necesitas comprenderlo todo para estar en paz. Dios no te pide que controles, te invita a confiar. Y en esa confianza, la mente se relaja. Descansar en Dios es un acto diario. Es elegir soltar preocupaciones una y otra vez. Es volver al presente, a la oración, al silencio y a la palabra cuando la inquietud regresa. No es un estado permanente, es una práctica constante de entrega. Cuando descansas en Dios, tu forma de mirar la vida cambia. Las dificultades ya no se viven como amenazas absolutas, sino como procesos acompañados. El miedo pierde fuerza, la esperanza crece y la mente encuentra mayor estabilidad. Vivir en paz también implica aceptarte con misericordia, entender que habrá días de calma y días de inquietud, y que ambos forman parte del camino. Dios no se aleja cuando dudas, permanece incluso cuando te sientes débil. Esa fidelidad es la base de la paz duradera. Este capítulo final te invita a hacer una elección consciente, elegir confiar más y controlar menos, elegir descansar en lugar de resistir, elegir la paz que nace de saberte sostenido, incluso cuando no entiendes el rumbo. En conclusión, calmar tu mente con la ayuda de Dios no es un logro, es una relación viva, diaria y profunda. Cuando eliges descansar en Dios, la mente encuentra un refugio, el corazón se fortalece y la vida se vive con mayor serenidad. Esa paz no depende de que todo esté bien, depende de saber que no caminas solo. Y desde ahí, la calma deja de ser algo que buscas y se convierte en un lugar donde habitas.